como ley. Sí, y vamos a arrancar también con algunas declaraciones que dejó hace un ratito el presidente Javier Milei en una entrevista que dio en un programa de radio con muchos títulos, Nacho. El primero tiene que ver con que, bueno, si se repetiría en enero el dato de inflación de diciembre, que recordemos había sido 25%, sería un buen número, dijo Milei, dando a entender que obviamente lo que mantienen desde el comienzo de la administración y en la campaña, que la inflación en la Argentina es uno de los problemas más graves y que estaba totalmente descarrilada. Así que para el presidente, si enero trae este 25% de inflación que informó el INDEC en diciembre, sería un buen dato. Además dijo que el problema no son los precios, sino los salarios, que son bajos en la Argentina. Y también en relación al DNU, dijo que lo más interesante que trae el DNU, que impulsa y que propuso el gobierno, es que es la primera vez que se le devuelven libertades a los ciudadanos y también se eliminan tongos. Esa fue la palabra que utilizó el presidente. Todo esto mientras, recordemos, en el Congreso se sigue debatiendo la ley Ómnibus y ya con algunas novedades muy importantes que tienen que ver con que hace algunos minutos le llegó a los diputados el texto de la ley con los más de 600 artículos, con las modificaciones que se fueron acordando de alguna manera, tanto en el plenario de las comisiones como en las reuniones, Nacho, que hubo por fuera de este plenario. Recordemos que hubo algunas reuniones entre referentes del gobierno y también con algunos diputados más dialoguistas, en donde se acordaron algunas modificaciones para conseguir los apoyos y también obviamente en el contexto del plenario, en donde los funcionarios que directamente cuando llegaron justamente a esta reunión de las 3 comisiones de diputados, fueron con, bueno, este artículo, por ejemplo, lo sacamos, esto lo vamos a modificar, y también a raíz de la exposición de referentes de organizaciones y de la sociedad civil, que también se fueron logrando estas modificaciones. Principalmente, recordemos entonces, este texto modificado, Nacho, llegó al Congreso hace unos minutos nada más, ya lo tienen en poder los distintos diputados, por eso se cree que con estas modificaciones en cerca de 100 artículos, algunos eran los pedidos por los diputados, se va a lograr el apoyo, se va a lograr que este proyecto logre la media sanción y que pase al Senado. Todo esto antes del miércoles. ¿Y por qué decimos antes del miércoles? Bueno, porque el miércoles está convocado el paro general de 12 horas con movilización de la CGT, en donde ya fueron adhiriendo en estos últimos días distintos gremios. Se esperaba una gran convocatoria, pero hay que ver cuál va a ser la repercusión o cómo va a estar la calle si esto en el Congreso se aprueba antes, porque el objetivo de los gremios... Bren, tengo entendido que algunos gremios ya dijeron que el paro lo iban a hacer efectivo desde las 0 horas, no desde las 12 del mediodía, porque tengamos en cuenta que lo que se dice del paro es que es de 12 horas, pero nadie dice de con qué hora de comienzo de esas 12 horas. Claro. La movilización es al mediodía. Pero por eso algunos gremios ya dicen, no, desde las 0. Bueno, y otro... Es un paro de 24 horas. Sí, es medio complicado porque había otros gremios, como por ejemplo UTA, que habían dicho que hasta las 7 de la tarde, tanto los colectivos, también los trenes, iban a funcionar con normalidad y recién se iban a adherir a esta medida desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Entonces, como que cada gremio iba anunciando o adhiriendo de distinta manera esta medida de fuerza. Un poco, digamos, por así decirlo, entre comillas, desprolijo, Nacho. Sobre todo para el que quiere organizarse. Desde el gobierno, recordemos que están apoyando también a todas las empresas, las pymes y los trabajadores que no quieran adherirse a esto. De hecho, siguen las idas y vueltas entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Héctor Daer, uno de los referentes de la CGT. Así que, como les decíamos, el texto modificado ya llegó al Congreso. Se espera que con estas modificaciones, principalmente vamos a recordar algunas de las más importantes porque obviamente llegó hace minutos y nadie sabía realmente, más allá de los funcionarios que estuvieron trabajando en el gobierno, no se había deslizado cuáles eran las modificaciones de los artículos. Pero sí, esto que se venía mencionando, la reducción de la emergencia y los poderes que iba a tener el presidente
En un principio se había manifestado que iban a ser 2 años con la posibilidad de prorrogarlo a 2 más. Bueno, ahora va a ser 1 año a 1 año más. También en relación a las jubilaciones, una de las polémicas, una marcha atrás con la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Mira, está hablando el vocero presidencial Manuel Adorni. Vamos a escuchar lo que dice desde la Casa Rosada. A ver. Se han dado de baja 27.208 planes que revestían la cualidad de que se confirmó que efectivamente los beneficiarios de estos planes sociales tenían viajes hechos al exterior en cualquier modalidad, sean yates, cruceros, aviones, por vía terrestre, etcétera, lo que representa o va a representar un ahorro de 2.000 millones de pesos mensuales. Por supuesto que entendemos que a veces cuando se hablaba de redistribución de la riqueza, por desgracia se hablaba de esto, ¿no? De sacarle a los pobres y dárselos a algún vivo que se aprovechaba de la política social para hacer sus propios negocios. Por último, quiero hacer referencia a un video que está circulando desde ayer en las redes sociales, donde se lo ve a un empresario llamado Enrique Albistur, conocido como Pepe Albistur. Bueno, habla en el video hace referencia a la Semana Santa y uno puede suponer que habla de que este gobierno va a caer entre marzo o abril. Este tipo de manifestaciones a nosotros simplemente nos retratan la Argentina de los privilegios que se terminó, ¿no? Los mismos que nos vendían la democracia y los derechos humanos, ahora parece que no están dispuestos a aceptar la decisión de la mayoría. Así que consideramos que las declaraciones del video nos indican que estamos en el camino correcto. Entendemos que hay sectores que están perdiendo el poder que siempre tuvieron y que pensaron jamás perderlos. Pero la verdad es que esta especie de golpistas de reposera, ¿no? Desde los mejores lugares y desde la mejor posición, hablando de cómo frenar el desarrollo de la Argentina. Bueno, ellos están ahí, nosotros estamos aquí trabajando por tener una Argentina mejor, así que sigan comiendo los pochoclos, pero déjenos a nosotros sacar esta Argentina adelante, salir de esta decadencia de la que muchos de los que hoy hablan fueron responsables del desastre en el que estamos inmersos. Hasta aquí lo mío, por supuesto abierto a las preguntas que gusten hacerme. ¿Qué tal? Buenos días. Natalia Bacareza de BAE Negocios. Bueno, hacerle una consulta con respecto a la ley de bases. ¿Qué fue lo que cambió desde el 28? Bueno, ahí estábamos escuchando al vocero presidencial, a Manuel Adorni, primero haciendo referencia a esta cantidad de planes sociales que se dieron de baja, 27.000, y también respondiendo bastante, si se quiere, el término picante, ¿no? A estas declaraciones que venimos escuchando en estas últimas horas puntualmente, y lo nombró a Pepe Albistur, que hacía referencia a que el gobierno, con esta situación y con estos números, iba a caerse en marzo o abril. Bueno, lo llamó golpistas de reposera. Ustedes están ahí, nosotros sigan comiendo pochoclo, nosotros estamos acá, déjennos trabajar, déjennos gobernar, que, digamos, culpando a quienes hacían este tipo de declaraciones de la situación que está atravesando en este momento la Argentina, obviamente en materia económica. Y también me parece que ahí deslizaba algunas líneas en relación a este último ida y vuelta del presidente Javier Milei con distintos referentes del rubro de la actuación, que también en un ratito vamos a estar hablando, sobre todo por el pedido de que saquen de esta ley ómnibus un artículo en especial que se refería justamente a los actores que decían que estaba funcionando bien, que no había que sacarlo. Así que ahí hablaba de estos privilegios. Y recién también traíamos esta declaración del presidente Milei en la radio, Nacho, que decía que el DNU lo que trae además de libertades a los ciudadanos es que se terminan los tongos. Bueno, un poco en línea
con lo que decía Manuel Adorni. Lo importante entonces es que ya llegó al Congreso. La ley ómnibus con modificaciones en cerca de 100 artículos. Vamos a estar repasando cuáles son estas modificaciones y estaría todo dispuesto, Nacho, a que logre la media sanción en diputados y que pase